Bueno, por una parte hay contradicciones de concepción y por otra parte hay contradicciones de detalle. Si nosotros leemos los evangelios en vertical, uno detrás de otro, dan la impresión de que es un todo homogéneo. Pero si los leemos en horizontal, es decir, formando columnas, y los analizamos muy cuidadosamente, lo que dice la columna de la izquierda, Marcos, o normalmente se suele poner también Mateo, ¿no? Luego Marcos, Lucas y Juan, y algunos otros textos paralelos, escasos que haya en el Nuevo Testamento, de las epístolas de San Pablo, etcétera, vemos que sí existen profundísimas ya diferencias, no solamente de detalle, sino de concepción. Pongamos, por ejemplo, el primer caso sería las historias de la infancia de Jesús. Si usted analiza los 4 evangelios, la primera observación es que la infancia les importa nada, ni a Marcos ni a Juan, que no la traen, en absoluto nada, ni tampoco a Pablo, de quien habla tranquilamente que Jesús de la carne es hijo de David, es decir, es hijo de una mujer judía, pero en cuanto al espíritu es el Mesías instituido por Dios. No le importa el nacimiento. Sin embargo, cogen Mateo y Lucas, ya le importa a ver cómo era la infancia del héroe Jesús o del Mesías Jesús, pero cuando usted analiza las narraciones de Lucas y las de Mateo, son tan absolutamente distintas que solo coinciden en que el nacimiento fue virginal, en que nace de María y en Belén. Todo lo demás es totalmente distinto. Tanto es así que la investigación del siglo XIX, hasta que cayó en la cuenta que esa historia de la infancia es más una historia teológica, una historia simbólica, cuando se la tomaron más al pie de la letra, dijeron, bueno, si aquí no coincide en nada, esto quiere decir que había dos Jesús distintos, ¿no? Y que luego se unieron, porque no hay manera de casar entre sí. O sea que ya tenemos ahí una gran contradicción. Hay también otra gran contradicción, por ejemplo, en el bautismo de Jesús. Si usted analiza la secuencia del bautismo, vemos perfectamente que Marcos, el más ingenuo, el primero de los evangelistas, pues presenta a Jesús bautizado por Juan. Ya vemos cómo Mateo, que siente la dificultad de decir cómo un hombre y Dios a la vez sin pecado va a ser bautizado por Juan como si fuera un pecador y entre los pecadores, y entonces ya arregla diciendo no, es que esto es una orden del Padre para que cumplamos toda justicia, ¿no? Luego viene Lucas, que escamotea ya casi el bautismo, porque presenta, el tercer evangelio presenta primero la decapitación del bautista por Herodes, y luego finalmente como una postilla dice, bueno, y al ser bautizado Jesús sin nombrar a Juan, es decir, lo escamotea un poco. Se ve que teológicamente el bautismo es una gran dificultad. Y por último vemos que Juan, el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, lo hace desaparecer por completo. Y el bautismo se reduce simplemente al testimonio que Juan Bautista da del propio Jesús, y no aparece el bautismo para nada. Es decir, que hay auténticamente una función de escamoteo. Pongamos otro ejemplo. En la resurrección, si usted coge o toma los textos de la resurrección, lo primero que le llama la atención es cuán escasos son. Los de la pasión son absolutamente precisos y relativamente homogéneos con multitud de detalles. Sin embargo, toma los textos de la resurrección y tampoco se parecen en nada, absolutamente en nada. Pues hay montones de contradicciones. Sí, montones. Como por ejemplo, ¿quiénes son las personas que van a la tumba? Para el Evangelio de Juan son Pedro y Juan. Para el Evangelio de Marcos son varias mujeres. Para los otros evangelistas, Mateo y Lucas, es una sola. Según Marcos, las mujeres aterrorizadas no transmiten a los discípulos el mensaje de que Jesús ha resucitado. El Evangelio de Marcos acaba así. Según el Evangelio de Marcos, el final añadido, todas las apariciones de Jesús son en Galilea. Sin embargo, según el Evangelio de Lucas, todas las apariciones son en Jerusalén. El número de ángeles que están en la tumba en un Evangelio es 1, en otro en 2. En un Evangelio aparece que la tumba ya estaba abierta y en otra que la piedra rueda inmediatamente antes. Es decir, las historias de la resurrección no son consistentes, son contradictorias entre sí. Y el último ejemplo que voy a poner es
la misma concepción de la cristología, es decir, cómo interpretan que Jesús es Mesías. Para Marcos da la impresión de que Jesús es un hombre corriente hasta que llega el bautismo, y allí, por la venida de la paloma, que es el Espíritu, por la efusión de las aguas y por la infusión del Espíritu, da a entender el evangelista que desde ese momento Jesús es constituido Mesías e Hijo de Dios. Sin embargo, para los evangelistas Mateo y Lucas, Jesús es Hijo de Dios desde el momento de su misma concepción milagrosa y virginal. Ahí tenemos un estadio superior. Y un tercer estadio superior, que es para Juan, se ve cómo va evolucionando. Jesús es Hijo de Dios preexistente y es ya el Logos, o sea, el Verbo, la palabra de la Santísima Trinidad, segunda persona, que existe antes de venir a este mundo, idea que para Marcos probablemente no se le había pasado por la cabeza. Es decir, que vemos que tanto los evangelios como el conjunto de otros escritos y los evangelios, lo que es el Nuevo Testamento, está llena de una concepción que la vemos evolucionar, que va aumentando y creciendo y reflexionando en torno a la figura de Jesús. Y cuando hay una creación que va partiendo de lo poco a lo mucho, pues hay también una serie de contradicciones entre unas y otras. Otras contradicciones, pues por ponerlo así. Por ejemplo, en la primera epístola de los Corintios, Pablo dice que él no critica el matrimonio, pero que le gustaría realmente que todos fueran como él, solteros. ¿Para qué? Pues para preocuparse por el Señor, y el fin del mundo es inmediato, dice, y como ya viene el Señor enseguida, ¿cómo nos vamos a preocupar de las cosas de este mundo y de atender al Señor? Así que lo mejor sería que todos se quedaran con sus solteros, pero en fin, que si alguien quiere casarse, pues que se case, que no es malo. Eso lo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Pero si luego tomamos en cartas que son aparentemente de San Pablo, las llamadas pastorales, epístola a Tito, o epístolas a Timoteo, pero que en realidad han sido escritas no por San Pablo, sino por discípulos de San Pablo, vemos que la doctrina sobre el matrimonio es radicalmente distinta. Entonces, ya la Iglesia está más asentada en este mundo, la idea de que el fin del mundo es inmediato se ha desvanecido, y dicen, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Casarse. Las mujeres deben casarse, deben ser mujeres de un solo marido, deben de tener hijos, deben cuidar muy bien a su marido, deben cuidar a los hijos, y es más, se salvarán por haber criado bien a sus hijos. Realmente esa es una doctrina más de acuerdo con nosotros hoy día, pero que es contradictoria, esencialmente contradictoria con la teoría de Pablo sobre el matrimonio expresada en 1 Corintios.